Génesis 4, versículo 6. Dice la palabra: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Gracias te damos, Señor, en esta reunión, Padre. Te damos gloria y alabanza a tu santo nombre. Gracias por concedernos estar en tu presencia, en tus atrios, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres tu palabra de verdad, que nos alumbres con ella, Señor, que traigas esas palabras de vida. Hoy declaramos nuestra necesidad de ti, de tu dirección, Señor, de que tú nos hables y nos ministres en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios para todos dice: el Señor le preguntó: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Bien, aquí vemos esta parte del inicio del libro de Génesis, donde pues sabemos que acontece este drama, digámoslo así, porque en efecto eso es lo que es decir, hay toda una carga dramática en estos versos, porque nos muestra el problema que se genera con estos dos descendientes de Adán, Caín como primogénito y Abel como segundo hijo, y comenzamos a ver en esta primera familia, digámoslo así, comenzamos a ver estos problemas y estos dramas y estas dificultades que, visto con ojo honesto, pues no son nada pequeños, ¿no? Es decir, ya son situaciones difíciles dentro del hogar, dentro de la familia, que generaron que algo sucediera, algo muy desagradable, indeseable totalmente, que las cosas terminaran como terminaron para todos los que están ahí involucrados. Primero hay que decir que las cosas comenzaron a estar mal, por supuesto, desde el momento de la caída del hombre, de Adán, ¿sí? Del primer Adán, como se refiere a las Escrituras, a este Adán de Génesis. Desde ahí ya las cosas están yendo en un curso, en una dirección en la que no se puede esperar nada bueno, pero con los primeros descendientes de Adán, del primer Adán, insisto, acontece pues esto que vemos aquí, que es un conflicto entre estos dos personajes muy interesante. Las causas de todo esto, ¿sí? Primero de la caída, pues son abundantes, diversas. Uno no puede realmente detenerse mucho allí porque pues es una ventana a lo que podríamos decir el infinito, de un análisis casi interminable, ¿no? De lo que pudo ser y no fue, de lo que en efecto se registra en la Escritura que fue parte de las decisiones de esta primera generación de creados por Dios. Y básicamente pues podemos tirar de un hilo prácticamente interminable en el que no se llegue a una respuesta satisfactoria del por qué las cosas salieron como salieron. Primero con esa primera generación, con Adán y su mujer Eva, y luego con estos dos personajes de la Escritura, Caín y Abel. Pero con todo, pues algún bordecito, digamos, de esta historia tiene los suficientes detalles como para que uno la conozca y se dé cuenta
¿qué hay detrás de esto, no? Porque se supone, por ejemplo, que el libro de Génesis es un libro que pretende darle un conocimiento inicialmente al pueblo de Dios. Si nosotros nos centramos en quién es el escritor del Génesis, veremos que pues es Moisés, ¿sí? Y Moisés fue un instrumento de Dios para darle una revelación a un pueblo y un conocimiento a un pueblo. De Moisés se dice, por ejemplo, que dio la ley, es decir, que Dios lo usó para ofrecerle la ley al pueblo de los hebreos, a Israel, más adelante. Pero no solo eso, es decir, el libro de Génesis, sus primeros capítulos y las primeras historias de Génesis no están tratando temas de la ley de Dios, pero sí están dando información sobre cómo fueron las cosas creadas, por ejemplo, y cómo es que acontece la caída del género humano y después cómo se manifiesta esa caída en las primeras generaciones y los primeros hechos de los hombres que cuando uno los lee dice, eso es muy distante. Distante sí, cronológicamente, distante sí, por supuesto, digámoslo así, geográficamente, pero para nada distante de la condición caída que nosotros experimentamos todos los días. Es decir, uno en las palabras que están aquí escritas puede de alguna manera verse un poco señalado por Dios cuando le habla a Caín. O sea, uno no es Caín, obviamente, pero uno si lo lee con cuidado, con apertura y con concentración y con fe, por supuesto, va a notar que hay algo de ese dedo de Dios que señala en parte y que también llama en un reclamo a Caín que algo lo incomoda a uno, y ya vamos a ver de qué se trata. Pero es importante dejar claro esto, es decir, el libro de Génesis, escrito por Moisés, no es solamente, o mejor dicho, Moisés no solamente ofreció la ley, Dios no dio la ley por medio de Moisés solamente, sino este libro, que es un texto que da explicación de cómo son las cosas, quién las hizo, cómo se hicieron, cómo fue el proceso y todos los demás aspectos importantes que el ser humano debe conocer, ¿sí?, para ubicarse, digámoslo así, ¿sí?, para tener las pistas suficientes para orientarse en un mundo de tan grande confusión como el que vivimos. Y no menor en confusión, ¿sí?, era ese mundo al que le fue dado este primer recurso revelacional, digámoslo así. ¿A qué generación me refiero? La generación de los hebreos. Es decir, la generación de los hebreos llama la atención porque, por ejemplo, Moisés sabemos que fue criado en el palacio de Faraón. El palacio de Faraón era un lugar saturado de ídolos y pues no le podemos dar otro nombre sino el que la Biblia le da, le podemos decirlo como lo llama la Biblia, demonios, ¿sí? ¿Qué ocurría en Egipto, por ejemplo? Algo que trasciende civilizaciones a lo largo de todo el globo terráqueo en diferentes momentos, es que adoraban al sol como si fuera una persona y un dios proveedor, digámoslo así. También adoraban a la luna, ¿sí? Dígame usted si eso no es confusión. Lo es, porque es en ese contexto y con una mentalidad un poco comprometida por esa información que Dios le da el libro de Génesis a los hebreos. Es decir, que Dios se haya manifestado en una zarza, como lo sabemos en las Escrituras, y que haya comenzado a dictarle a Moisés y que le haya dicho, escribe esto y pon esto a disposición de la gente, y que dedique una porción pues inicial de las Escrituras inspiradas a explicar cómo fueron creadas las cosas. Eso no es gratuito, es porque en el tiempo en el que debía ser recibido ya había una gran confusión sobre eso, espiritual, ¿sí? Porque, por ejemplo, la gente en su sensación de gratitud, ¿sí?, que en mayor o en menor medida aparece en la humanidad caída,
podían decir, bueno, han sido días muy soleados, han sido días muy buenos para las cosechas, agradezcamos, y se dirigían al sol como una persona, como que tuviera voluntad del sol y como que si básicamente fuera un dios, y en efecto así lo trataban. Es decir, basta nada más con darse una pequeña observación de la civilización egipcia y uno va a notar eso. La luna lo mismo. Y así podemos ir a muchos más personajes de lo que podríamos decir la mitología egipcia, ¿no? Que sin duda alguna era predominante en los días en los que por lo menos la generación que iba a ser liberada del cautiverio iba a salir, ¿sí? ¿Qué encontramos en el libro de Génesis? Un relato, una historia de cómo fueron las cosas hechas, de que el ser humano, por ejemplo, fue creado a imagen de Dios, de que el ser humano es una voluntad de un diseñador, Dios, ¿sí? Que lo pensó antes de hacerlo, digamos que no es un ensayo lo que está pasando allí, a pesar de que las cosas no salieron del todo bien para el ser humano. Eso no quita el hecho de que Dios no estaba ensayando con el ser humano, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en el día de hoy tuve la oportunidad en un programa especial que hubo en el colegio de uno de mis hijos, mostraban, por ejemplo, lo que ellos consideran es una verdad acerca de nuestros antepasados. Y ellos decían allí, y lo representaron en una obra teatral, que nuestros antepasados son los hombres de las cavernas y de ahí para atrás. Entonces los hombres de las cavernas, por ejemplo, se supone que fueron el producto de, como bien lo dicen algunos textos de la evolución, millones de años de evolución, ¿sí? Y que en algún momento estos hombres de la caverna, ya bastante evolucionados respecto de sus orígenes, pero quizá lejanos a nosotros, digámoslo así, comenzaron a descubrir elementos que permitieron pues la sobrevivencia. Y cuando uno ve ese tipo de cosas que se representan como algo científico, uno dice, a ver, pues ¿con qué me quedo, no? Porque la Biblia me dice otra cosa a mí, ¿estamos de acuerdo? O sea, a mí la Biblia cuando está la historia del Génesis, a mí me dice otra cosa. Y yo no es que quiera complicarme con el asunto, es decir, son, digamos, programas escolares, no me voy a poner yo tampoco tan quisquilloso con eso, pero en algún momento, por ejemplo, mi hijo me podrá preguntar, papi, entonces, nuestros antepasados, los hombres de las cavernas, ¿qué? ¿Sí o no? Porque pues yo no te he oído hablar de eso a ti, y tampoco la Biblia cuando la leo no me deja pensar que haya habido tal cosa como los hombres de las cavernas, ¿sí? Y entonces uno entra en una situación en la que tiene que por lo menos estar claro de qué es lo que cree y por qué lo cree. ¿Estamos de acuerdo? Y la Biblia, en cambio, nos muestra una raza humana, una primera generación completamente diseñada sin proceso de evolución, por lo menos de macroevolución, ¿sí? Nos muestra una primera generación completamente funcional en todos los sentidos, espiritual, físico, en todo, biológicamente funcionales, ¿sí? Y también las especies de los animales creados, también altamente sofisticados, es decir, especies definidas con sus características y sus hábitats específicos, también es importante. Entonces yo digo, bueno, el hombre de las cavernas es una idea de la comunidad pseudocientífica, y hay que decirlo así porque así es la cosa, que en la que las cosas se van descubriendo, se van desarrollando y se van poniendo en su lugar a lo largo de un espacio de tiempo indeterminado, y sobre todo sin nadie que lo controle, lo verifique. Y es cuando uno lo piensa detenidamente, por lo menos a mí me pasa, yo digo, hombre, eso es una cosa que no, como que no me encaja a mí. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué no me encaja a mí, por ejemplo? Pero no solo a mí. Es decir, hay mucha tinta corrido sobre esto, y también mucho han pensado, y la Biblia pues nos da como una especie de base desde la cual observar una posición de todas estas cosas y asumirla.
Una de las razones, por ejemplo, que es fundamental, no es la única, pero es fundamental, es lo que se conoce como la complejidad irreducible. El principio de complejidad irreducible, que de pronto ustedes habrán escuchado o quizá no. El caso es que este principio señala que hay cosas que no se le puede reducir de ninguna manera ni en ninguna proporción su complejidad, porque si se hace de esa manera, pierde totalmente su capacidad funcional. En este sentido, se ha pensado, por ejemplo, que uno de los mejores ejemplos de algo a lo que no se le puede reducir la complejidad es algo no tan complejo, como lo es las trampas para los ratones. Piense usted en eso. ¿Han visto ustedes esta tablita que tiene una especie de, yo qué sé, un muelle donde ajusta el metal y bueno, todo esto? Si usted ve, hablamos de no más de 10 piezas, creo yo, ¿no? Es decir, tendrá 4 piezas, tal vez, contando su base, por supuesto, ¿no? Y su principio de funcionamiento, si usted lo observa, es supremamente sencillo, ¿sí? En realidad no es tan complejo, pero no se da espontáneamente, ese es un detalle, ¿cierto? Por muy simple en comparación con otras cosas mucho más complejas, hablemos de un computador, un reloj, qué sé yo, otras cosas. Quítele usted una pieza a ese artefacto, a la trampa para los ratones. ¿Y qué va a pasar? Ya no funciona, ¿estamos de acuerdo? Y si no funciona, porque solamente se le quitó una pieza, significa entonces que tuvo que ser idea de alguien y tuvieron que ponerse todas las piezas al mismo tiempo en funcionamiento. Si eso se dice de una cosa tan sencilla como es eso, que en complejidad es mínima, pero no se le puede quitar ninguna de sus piezas, hombre, ¿qué diremos del ser humano? El ser humano es lo más complejo que pueda haber, es decir, el organismo, el ser humano. Aquí hay algunos quizás estudiantes de medicina, yo pues me dedico a observar estas cosas porque el Señor me da el tiempo para hacerlo, ¿estamos de acuerdo? Y la verdad de la palabra de Dios, y yo sé, por ejemplo, cómo se forma un bebé en el vientre, eso es complejísimo, sus huesos, ¿sí? Es de unas necesidades de que todo esté en orden muy altas. No es que, por ejemplo, un ojo evolucionó. Dígame usted cómo evoluciona un ojo para que sea funcional. ¿Sí? No es que se van acomodando las cosas poco a poco y de repente me doy cuenta que tengo un brazo y de repente me doy cuenta que me va saliendo dedos. Si a mí me hacen falta esas cosas, yo les digo sencillamente, la primera generación no sobrevive, ni siquiera es consciente, nada, ¿estamos de acuerdo? Y eso es importante, porque al ver estas reflexiones y ver que Dios dio una explicación a que el género humano exista y todo eso, la cosa como que va cayendo más en el sentido de creerle a la Biblia, ¿cierto? A mí por lo menos me pasa eso, de creerle a la Biblia. Dígame, por ejemplo, cómo evoluciona una articulación tridimensional, como es el hombro, por ejemplo, que no se puede mover en una sola dirección, o sea, se puede mover en varias direcciones, ¿sí? O sea, todo eso. Y todo eso lo necesito yo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ya creo que estoy algo más equipado para si en algún momento mis hijos me preguntan, decirles el principio de complejidad irreducible. No le puedes quitar nada a lo que tú eres para que funciones como funcionas. ¿Estamos de acuerdo? Si le quitas algo, llamémosle un órgano, quitémosle algo, algún elemento, ya las cosas comienzan a ser disfuncionales y en el peor de los casos fallan, o sea, completamente, ¿estamos de acuerdo? O no se dan, no sé, porque estamos hablando de que algo puede fallar cuando está puesto en marcha, pero también algo no se puede dar si no se tiene lo necesario, ¿sí? Entonces, esto a mí me parece importante, o sea, no es, por ejemplo, los hombres de las cavernas, digamos, estaban haciendo pruebas, qué sé yo, ensayando sus herramientas corporales y lo que encontraron en el entorno y ¡prum!, descubrieron el fuego. No, sencillamente la primera generación no necesitó abrigo
porque según el libro de Génesis y lo que entendemos de los primeros, 8 o 10 capítulos de Génesis, ese primer mundo, el mundo antiguo, del cual estuvimos hablando hace un par de ya cultos, no tenía los climas que se ve hoy. ¿Sí estamos de acuerdo? No los tenía. Entonces no era como que corran a abrigarse porque la noche viene con su frío y porque a uno nomás este clima ya pase la noche afuera a ver si la sobrevive. Pues, ¿no? No, pues si no tiene lo necesario, no, o sea. Y entonces Dios dio el hábitat, Dios dio los recursos, Dios puso todo en orden. Y resulta que hay un libro que es las Sagradas Escrituras que lo explicaron, y no por capricho de alguien, porque esa persona que lo redactó, inspirada por Dios, tenía un conocimiento, digamos, amplio de las culturas predominantes de su tiempo. Hablamos principalmente de la egipcia, es decir, él pudo haber dicho, no, esto es Ra, que con sus rayos de sol es el dios sol, ¿verdad? Osiris, bueno, todo eso en la cultura egipcia. Es con los rayos del sol y todo eso que nos sostiene o cualquier cosa. No, y era necesario que la gente lo recibiera, o sea, los hebreos y pues por supuesto nosotros también, ¿no? Es necesario, es decir, Dios está dando generosamente explicación a través de las Sagradas Escrituras para todo. Una de esas cosas a las que da explicación es al por qué y cómo es que comienza a funcionar algo que aquí la Biblia describe como el pecado, ¿sí? Hoy la palabra pecado, pues digamos, puede estar en boca de muchos, pero digamos no entendida en el término bíblico que se debe entender. ¿Estamos de acuerdo? Hoy podemos ver muchas posiciones frente a eso. Algunos dicen, por ejemplo, que los que estamos siguiendo al Señor estamos, digamos, denunciando el pecado, es como si se tratara de una esquizofrenia paranoide con eso, es decir, hablamos del pecado, una cosa, la otra, y cualquiera diría, no, pues tranquilícese, pero el pecado es algo que tú tienes que considerar, porque está en la humanidad, ¿sí? Y la Biblia ya dio explicación de eso también, es decir, pueden venir antropólogos, sociólogos, filósofos a tratar de explicar algo que ya la Biblia desde sus momentos más primitivos ya explicaba, ¿estamos de acuerdo? Es decir, hay un problema aquí y es el tema del pecado. De todo eso da cuenta Génesis, ¿sí? De todo eso da cuenta Génesis. A mí me parece importantísimo el dato, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que, por ejemplo, Caín y Abel son la primera generación de hijos de Adán que nacen en el pecado de sus padres ya, en la desobediencia de sus padres. Es decir, ¿qué significa eso? En las consecuencias espirituales, morales y también naturales del pecado, porque hay que mencionar varias cosas. Hay unas consecuencias, según la palabra de Dios, naturales del pecado, espirituales del pecado y morales también. Las hay, ¿sí? Nacer en esa condición no es lo mismo que haber nacido en una experiencia previa. Es decir, en el caso de Adán, en el caso de Eva, ellos pecan, en el caso de Eva por engaño, en el caso de Adán por desobediencia, al final los dos desobedecen, pero digámoslo así, ellos no fueron engendrados en las mismas condiciones, para nada, ¿sí? Ellos desobedecieron. En el caso de estos muchachos, Caín y Abel, ellos nacen sufriendo las consecuencias de los pecados de sus padres, consecuencias, insisto, naturales. ¿Cuál es esa? La muerte del cuerpo, ¿sí? 2, la muerte del alma, espirituales, ¿sí? Y la muerte del espíritu también. En todas esas áreas también ya hemos hablado abundantemente sobre eso, ¿no? También podemos añadir a lo natural y moral, digámoslo así, toda esa experiencia a la que el hombre es sometido, de vanidad
y de algo inexplicable que se comienza a mover, porque en el caso de Adán y Eva uno nota que, es decir, solo hasta que desobedecen entra un conocimiento que les hace decidirse por el pecado, solo hasta que desobedecen después. ¿Sí? Luego el pecado está como que entra en el mundo, y eso está claramente explicado por las Escrituras, porque obviamente la Biblia no es un libro para dejarlo uno perdido, despistado. Algunos consideran que la Biblia es un libro de misterios de difícil resolución. Yo creo que no. Yo creo que el Señor nos lo ha dado precisamente para que tengamos respuesta. Hay un verso que dice: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es muy interesante, porque eso ¿dónde está? Yo se lo voy a citar, aunque lo puedo recitar, pero se los voy a citar por la importancia, ¿sí? Presta atención a esto. Romanos 5:12. Romanos 5:12 lo dice clarísimo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, eso es Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está hablando a nuevos creyentes en Cristo. Mire todo lo que conecta todo esto que iniciamos hablando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en el apartado de las consecuencias naturales, hay que decir que está la muerte, porque todos están sujetos o expuestos al pecado, digámoslo así. Y aquí usted va a notar toda una descripción de qué es lo que pasa con el primer Adán y el segundo Adán, porque Cristo, como sabemos según las palabras de la Escritura, es el segundo Adán. Leamos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. El problema aquí es, y lo que nos muestra el Génesis, es que hay un pecado en el mundo, ¿sí? Ya luego veremos algunos matices sobre esto en el caso de Caín, pero lo cierto es que hay algo allí, sí hay algo. Como usted se entera, por ejemplo, que no sé, en estas 2 semanas últimas sorprendieron a un tipo golpeando brutalmente a un animal, a un perrito, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Inaceptable. Y por ahí encuentran a otro que, qué sé yo, le echó ácido en la cara a su exnovia porque no quiso estar más con él, ¿sí? Y el otro por allá mató, el otro violó, el otro robó, y de ahí nos vamos bajando a pecados invisibles, digamos. El otro sintió, el otro ofendió, el otro envidió, todo eso. El otro es un orgulloso y todo eso. No sé, o sea, a mí personalmente, y pues no es que yo piense con pretensiones de mí mismo, pero lo cierto es que a mí, por ejemplo, a mí me hace pararle muchas bolas a la Biblia, es decir, porque la Biblia viene dando explicación de todo eso. Sí, sería una insensatez no tener en cuenta lo que el Señor nos está mostrando. Y lo explica casi con un detalle impresionante, insisto, es decir, la Biblia es para dar luz, no es para dejar al hombre igual de perdido que antes o tal vez peor, qué sé yo, descifrando profecías. No, ese no es el objetivo, ¿estamos de acuerdo? El objetivo es que conozcamos, nos orientemos y usted, pues, sí, con estas pistas, vea qué camino es que va a seguir, ¿no? Mire lo que dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Sí, eso es obvio. Pero donde no hay ley no se inculpa, lo que no estaba era clasificado. ¿Sí? Eso sí es distinto. Con Moisés se clasifica el pecado. Por eso dice lo siguiente, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Reina la muerte en todos, aunque no pequen a la manera de la transgresión de Adán, pero pecan de otra manera, ¿estamos de acuerdo? Muy posiblemente, y ya va a ver usted que usted o yo podemos encajar en esa descripción, a la manera de Caín. ¿Sí? Usted dice, no, pero no me ofenda porque yo homicida no soy, espéreme tantito. ¿Sí? Ya va usted a ver que esto tiene todo una base para poderlo desarrollar. No a la manera de Adán, pero más posiblemente a la manera de Caín. Y si no fuera esa, pues no es, digamos que el pecado es hay una diversidad de formas de pecar,
que las hay. Y ese es un problema del mundo, un problema que no lo resuelve la política, por ejemplo. No, lo puede de alguna manera controlar un poco, pero no erradicar, porque es una cuestión presente en este mundo, presente, ahí está. Listo, mire, sigamos leyendo. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, saltémonos un pedacito porque ahí obviamente mete el tema de Cristo y eso no es que no sea importante, pero hoy nos detenemos en esto otro. Pues en 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. Bien. 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto es poderoso, ¿sí? O sea, si usted entiende lo que esto implica para usted en Cristo, es tremendo. Pero lo cierto es que dice, los muchos fueron constituidos. A esas consecuencias es las que yo me refería inicialmente, en las que nace Caín y en las que nace Abel. Y luego más adelante Set, por supuesto, y los hijos e hijas que tuvo Adán con su mujer Eva, ¿sí? Entonces, con esa referencia, si volvemos acá, esta gente nace en una condición, dice, si leemos, dice en el versículo 4 del capítulo 4 de Génesis, volviendo allí, dice, y Abel trajo de los primogénitos, pero antes leamos el 3. 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. Mire que es interesante, pero la condición caída del ser humano sigue algo orientada en cuanto a quién hay que agradecer. Por eso cuando usted ve a gente que dice, es que yo le agradezco a Dios, o doy gracias por lo que como, y gracias Dios por, qué sé yo, los hijos, porque hay gente que ya reconoce a Dios cuando ven a sus hijos, es como que se abre una conciencia que antes no había, ¿sí? O qué sé yo, hemos visto muchos que pasan casi del ateísmo a la fe, ¿no? Puede ser. Y uno dice, listo, están bien. No. O sea, es que eso Caín y Abel lo hacían y estaban bajo las consecuencias de la humanidad caída. O sea, no, ahí no hay mérito, simplemente es una orientación de quién es el que da, sí, las lluvias, quién es el que da el aire que respiramos, quién es el que dio la producción de un mes, de 2 meses, de un año, si hablamos de una producción agrícola. En el caso de Caín parece ser que se sintió satisfecho con la producción de ese tiempo, ¿no? Porque dice, y aconteció andando el tiempo, lo dice claro, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. ¿Sí? Es decir, a buscar, qué sé yo, agradar al Señor, reconocerle, agradecerle. Por eso es que una persona que agradezca a Dios no necesariamente está orientada ni en la voluntad de Dios, ni tampoco está en el plan perfecto de Dios. Y este último es el más importante, digámoslo así. ¿Estamos de acuerdo? Y ojo a esto, no está reconciliado con Dios. ¿Sí? Por todo lo que leímos en Romanos, que por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores, aunque no cometieron el mismo pecado de Adán, pero otros sí. ¿Sí? No está reconciliado con Dios. Agradecerle a Dios, rezarle a Dios, no es estar reconciliado con Dios. Reconciliado con Dios exige lo que más adelante se presenta en las Escrituras y en el libro del Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, todo eso donde se ve la expiación, requiere la expiación. ¿Sí? Y usted me dice, ¿y por qué es importante ese concepto de la reconciliación? Por lo que dice la misma palabra. En el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Caín no estaba reconciliado con el Señor, a pesar de que Dios parece que todavía habla con ellos, pero no, ya estaba viviendo en las consecuencias del hombre caído. Vamos a leer. Mire lo que dice
En 2 de Corintios 5, 18, 19, son datos importantes. Leamos. En el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios mismo, Él se propuso reconciliar a la raza humana, reconciliarla con Él, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio es todo un organismo, como los ministerios del gobierno, que se encargan de algo, de llevar a cabo una agenda, un programa. Eso es, por eso le llamamos a los ministerios cristianos ministerios, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos, o por lo menos se supone que bajo nuestros lomos está esa responsabilidad, digamos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con el Señor. ¿Sí? Entonces Caín no está reconciliado, sin embargo da una ofrenda. Y sin embargo también hay que decir que tiene esta idea de ser agradecido. Aún en una condición más perdida están aquellos que no agradecen a Dios, pues, sino que le agradecen, se ve mucho, ¿no? A la vida. Gracias, yo he visto de todo. Gracias al universo por esta oportunidad, dicen, ¿no? El universo, las energías. Por eso hay gente que habla así, manifiesto para el próximo año, hay que manifestar. Manifiesta, hermano, todo lo que quiera. La gente, y los cristianos no podemos caer en eso, porque la gente a veces dice que las palabras tienen poder. Las palabras de Dios tienen poder. ¿Estamos de acuerdo? No las nuestras. ¿Sí? Pero es que declaro que una cosa y yo declaro y decreto. ¿Ustedes nos ven así a nosotros acá del ministerio? No. Y es porque sencillamente no se puede sostener con las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? No. Y manifiesto, y yo pues les he contado más de una vez algo que me parece jocoso, pero muy didáctico. Es decir, yo manifesté sacar la balota blanca cuando me fui a presentar al servicio militar, y manifesté, y me salió la roja. ¿Sí? Y había un compañero que ese no se iba a ir porque se había electrocutado de chiquito. Aparte de eso era hijo único, es decir, no podía empuñar un arma el tipo, no podía ir, y le salió la balota blanca, y yo me agarraba de los pelos, hermano, o sea, yo cristiano y todo. Claro, la inmadurez, ¿no? Porque a veces la idea de que yo manifiesto, no, hermano, la voluntad de Dios es lo que vale, la palabra de Dios es lo precioso, lo demás es... ¿entiendes? Entonces, hay que tener esa idea. Entonces hay gente que dice, yo manifiesto y que gracias al universo... Terrible, o sea, una espiritualidad completamente equivocada, o sea, una condición de error total. Y eso está explicado precisamente por esa desconexión misma que está aquí referida en los primeros capítulos del Génesis. Si continuamos leyendo, dice que aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. Ahora, hasta ahí uno dice, bueno, ¿qué problema hay con eso? Mire. Continuamos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró, este es importante, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Sí. Aquí no nos vamos a enredar en debates interminables sobre si la ofrenda de Caín era de mejor o menor calidad que la de Abel, o que uno tiene que darle ovejas al Señor y no fruto de la tierra. Esos no son importantes. ¿Por qué no es importante? Porque antes de mirar su ofrenda, mira a la persona del Señor. Y mire usted lo que dice ahí. Y Jehová miró con agrado, ¿a quién primero? A Abel. Y luego a su ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? Si la persona no le agrada a Dios, mucho menos lo hará su ofrenda. Y hablamos ahí ya en un tema de actitudes, de pensamientos, de posiciones en las que casi sin poderlas filtrar nosotros nos paramos delante de Dios, y cada uno tiene su manera, digamos. Pero que cada uno tenga su manera no es que Dios la tenga que aceptar. Por eso es que es un error decirle, y a veces lo escuchamos en la gente, dice, yo creo a Dios en mi manera. Tu manera, por muy innovadora que sea, te aseguro que no es
la que Dios aprobaría, ¿sí? Por lo menos en una observación general. En este caso dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero a Abel. ¿En qué posición estaría Abel? Es la pregunta. Y ahí hay toda una serie de detalles interesantes sobre, por ejemplo, hasta la crianza de Abel. Abel, el nombre significa vanidad. Qué interesante, mire. El solo hecho de ser el segundo en un primer hogar, digámoslo así, donde la experiencia importa, porque por ejemplo yo que soy ya padre de mi segundo hijo, yo me doy cuenta que, hombre, tal vez con el primero no se hizo todo bien, ¿no? Y con el segundo pues uno la sigue embarrando, pero ya menos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno la sigue embarrando, pero ya no tanto. Es decir, todo es un ensayo, pero quiero decir, el nombre, por ejemplo, de Caín significa mi posesión. Y algunos han comentado que Caín debió ser ese típico mamá boy, ¿sí? Que es consentidísimo, en que todo se le aplaudía, que todo era así, que todo era el centro de atención, y Abel no tanto. Y eso es algo muy cierto, es decir, puede tener que ver, aunque no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Aquí hay un desenlace y, como se dice, es decir, un homicida no se genera por soplo, digamos, ¿no? Es decir, hay un caldo de cultivo ahí de toda naturaleza que luego da luz a un homicida, a un abortista o a cualquier otra cosa. De hecho, mucha gente, por ejemplo, estudia a los criminales porque los criminales ofrecen, digamos, en su historia algunos elementos de análisis, ¿no? Por ejemplo, se analiza cómo gestiona un niño el rechazo, cómo gestiona, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, cómo gestiona no tener papá, por ejemplo. Y uno dice, cualquier cosa. Eso no son cualquier cosa. Eso son unas condiciones que luego te pueden terminar sacando un monstruo, ¿sí? O sea, así literalmente, ¿sí? Y eso es un tema, pues, que a mí no me parece un detalle menor. Lo cierto es que Caín era el primero, y el nombre que le pone Eva es interesante porque significa mi posesión. Es como decir, mi tesoro, algo así, como el Kiko, algo así. ¿Sí? Bueno, Abel es diferente. El nombre es Ebel, en hebreo, tiene todo que ver con vanidad, o más exactamente, vaciedad, vacío. ¿Sí? Sin embargo, Abel tenía una posición mejor con Dios. Y la razón para eso es, por un lado, la fe, porque hay versos en la Escritura que nos permiten pensar en eso, ¿sí? Y también, bueno, no sé, podemos añadir la humildad quizá, ¿sí? Es decir, hay varias cosas allí, ¿estamos de acuerdo? Tanto Caín como Abel nacen en el pecado y están asediados por él. Pero el manejo que le da Caín, y aquí es donde nos tenemos que centrar, es decir, hay dos maneras de vivir la vida, por lo menos desde Caín y Abel podemos dividir en dos, ¿sí? Una a la forma de Caín y otra a la forma de Abel. Abel no está exento de las consecuencias de los pecados de sus progenitores, no, Caín tampoco, pero la forma en que se disponen delante de Dios es diferentísima, ¿sí? Y por supuesto nos da muchos más detalles Dios, en este caso de Caín, de cómo se paró. Y entonces ahí es donde leemos. Entonces dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Primero no lo vio a Caín. ¿En qué actitud estaría Caín? Ya ahí entramos en un, digamos, especie de limbo que uno no toca fondo nunca allí, ¿sí? Lo importante es saber que no lo miró con agrado. Y se ensañó Caín en gran manera, ¿sí? Otra forma de expresarlo quizá, a ver si lo podemos encontrar aquí en la otra versión. Y se ensañó en el versículo 5. Y Caín se puso muy enojado. El lenguaje original usa una palabra que dice, y se quemó Caín, es decir, como de una pasión desordenada, quizá podemos decir, de una pasión nada noble. A esa hay que ponerle el nombre que hoy más entendemos, se llama envidia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es.
¿sí? Por eso el Vox Populi no se equivoca cuando dice arder de envidia. No sé si ustedes han sentido eso. Para vergüenza de todos nosotros que somos pecadores, hay que admitir que uno ha sentido eso en algún momento. Eso es vergonzoso. Pero arde y arde feo, hermano. Y le cuento que a veces entre más usted esté en un contexto que no lo exponga eso, mejor, pero hay veces que uno lo saca. Y es con ciertas personas, con ciertas condiciones, con ciertos logros, con cierta gente, ahí, si estamos de acuerdo, ahí. Y hay que reconocer eso. Es decir, digamos que yo como pastor, ¿qué digo? Usted me dirá, pero usted no es envidioso. Yo sí soy. ¿Sí? Porque si no, no necesitara que Cristo pague por mi pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero Cristo pagó por mi pecado. Y eso es saludable para ustedes. Porque si usted cree que yo no lo soy, usted cree que usted puede no serlo y que se va a curar de eso. No. Usted necesita desesperadamente que alguien pague por usted. ¿Estamos de acuerdo? Es Cristo nuestro Señor. Ojalá pueda creerlo, porque si usted cree eso, cambia todo para usted. ¿Sí? Es decir, usted es declarado justo a pesar de que haya hecho todas las fechorías que pueden hacerse desde el punto de vista legal contra Dios, ¿no? Desde el punto de vista de la ley de Dios. Dice que se quemó, dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, se puso muy triste, ¿sí? Muy, digamos, confundido. Usted ve esta mezcla de ira, envidia y dolor, ¿sí? Que a veces puede darse porque vemos que quizá al otro le dieron más, o el otro le fue mejor, o yo quedé como un zapato y el otro quedó como un príncipe, y el uno pasó esto y pasó lo otro. Ojo con eso, porque ahí es donde se manifiesta, ¿estamos de acuerdo? Y decayó su semblante. Pero atención a esto, el hecho de que Dios no haya mirado a Caín con agrado y luego a su ofrenda, no le iba a traer ninguna consecuencia negativa a Caín. Es decir, Dios no es como quien dice, Dios es más sensato, pues es sensato, ¿no? No como nosotros. Es decir, Dios dice, no, o sea, te equivocas, pues yo no, o sea, la medida del castigo y la reciprocidad de injusticia de Dios no es para que le vengan calamidades a este hombre. Simplemente no hiciste como debías, pero tampoco hiciste algo tan malo. Al fin y al cabo, pues trajiste la ofrenda. La forma en la que Dios habla nos deja ver eso, es decir, un diálogo con Caín muy íntimo y casi en una actitud, digámosle decir, pilas con lo que viene. Mire, leamos. ¿Por qué te has ensañado? Le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te estás quemando? Y ha decaído tu semblante. ¿Por qué estás tan triste, en otras palabras? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Sí. Es decir, ¿qué nos puede privar el no hacer el bien, digamos, delante de Dios? Quizá una exaltación, una remuneración, un galardón, o la misma bendición de Dios que se puede derivar de que alguien agrade a Dios. Pero ahí deja el Señor y le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, ya no hiciste bien, pero aquí puede parar este asunto. Ahora tienes el pecado en la puerta, ¿sí? Y esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque dentro de las normas que rigen a la humanidad caída está la posibilidad, que no necesariamente significa que todo mundo pueda, pero está la posibilidad de combatir contra el pecado y no dejarlo entrar. Y Dios quiere que se haga eso. ¿Sí? Caín no filtró en absoluto eso. Y se los voy a demostrar con los versos que siguen. ¿Vale? El pecado está a la puerta. Es decir, el pecado está a la puerta, o a veces el pecado está en el WhatsApp, hermano. El pecado está así, en el Instagram. El pecado está en una llamada. El pecado está en algún lado, ¿sí? Cerca de nosotros. A veces respirándonos muy cerca, ¿sí? Que es, no hemos hecho bien,
pero todavía faltan por definirse ciertas cosas. Y eso es lo que le dice Dios a Caín. Con todo esto, le dice, con todo esto que la ofrenda no me agradó y todo, y luego veremos por qué, pero no me agradó, dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, puedes dominarlo, ¿sí? Tú puedes dominarlo. O sea, sentirás el deseo, pero tú puedes dominarlo. ¿Y qué dice que pasó con Caín? Y dijo Caín a su hermano, mire, o sea, Caín no dijo, bueno, está bien, sí, ¿por qué? Cuando Dios pregunta por qué te has ensañado, es para que la persona reflexione, y esto va muy de la mano con lo que el apóstol hablaba el día de hoy, es decir, a veces de esa precipitud, impetuosidad, ¿no? y deficiencia en el carácter que nos precipita, lo que hace es irse de bruces, como se dice, con el pecado, pero no actuar bien. En este caso lo que le hace es pensar. Una situación parecida ocurre con Jonás, donde le dice, ¿haces bien tú en enojarte tanto? ¿Haces bien? ¿Está bien tu actitud de que yo haya aceptado la ofrenda y de que la tuya la haya desaprobado? ¿Está bien? Es decir, ¿qué le está haciendo al hombre? Pensar en su conducta. Eso, mis hermanos, es muy importante. Dios, en su misericordia, hace que el hombre piense en su conducta para ver dónde lo va a llevar eso, ¿sí? Y las consecuencias de las decisiones que va a tomar. Dios, cuando clasifica la ley y la expresa a través de Moisés, otro de los favores que hace con ese libro es haciéndole al hombre pensar en su conducta. ¿Por qué no quieres pagar los salarios? ¿Por qué no quieres, qué sé yo, honrar a tu papá y a tu mamá? ¿Por qué le das solamente dolores de cabeza a tu papá y a tu mamá? ¿Por qué? Algún jovencito le diría, ¿por qué no te aplicas? ¿Sí? ¿Haces bien tú en asumir esa posición de despreciar la oportunidad? ¿Haces tú bien en esto, aquello? A una mujer le diría, ¿haces tú bien en enojarte tanto y estar toda ofuscada ¿sí? con el orden de la casa o con alguna cosa? ¿Haces tú bien? ¿Sí? Y al hombre le dirá lo propio, pues, ¿no? También lo que corresponda. El Espíritu Santo, quiero decirles algo, a quien lo tiene, le dice eso, parte, le dice, ¿sí? Le dice, ¿haces tú bien en molestarte así, en responder de esa manera, en gritar? ¿Hiciste tú bien en tirar la puerta del carro? Por ejemplo, a veces se sabe de casos, ¿no? ¿Haces tú bien en ofender a tu esposa? ¿Haces tú bien? ¿Sí? Antes de que la cosa tome otro sentido. Ahí ya puede ser que uno dejó entrar el pecado, pero la cosa puede agravarse mucho más. El Espíritu Santo hace eso en uno. Por eso Él dice que nos amonesta, nos redarguye. O sea, el Espíritu Santo nos redarguye. Yo me he sentido varias veces reprendido con el Espíritu Santo y avergonzado, porque quizá nadie notó lo que yo hice mal, pero el Espíritu sí lo sabe. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es interesante, porque mucha gente, mientras todo mundo lo ve y mientras no se ha descubierto, se sienten súper bien. ¿Sí? El Espíritu Santo no los redarguye, y si el Espíritu Santo no los redarguye es porque no vive dentro de ellos. Y aquel que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él, no se salva. Atención a eso, ¿estamos de acuerdo? No se salva. Ténganlo en cuenta que alguien se lo dijo, ¿sí? El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice. ¿Sí? Entonces hay gente que ya cuando lo cogen con las manos en la masa, ya cuando lo sorprenden, ahí es cuando dicen, ay, disculpen, mire, es de humanos pecar. Una cosa, sí, hombre, es de humanos pecar, pero el Espíritu Santo y la voz de Dios te intercepta antes en su misericordia, y hoy te está interceptando. ¿Sí? Y hoy fundamentalmente no para que te fijes en 1 o 2 o 3 pecados que ya cometiste, sobre los cuales ya tienes que responderle a Dios, y yo también, sino por el tema de que entender que si yo por un hombre fui declarado pecador, aunque no hice la misma transgresión idéntica a él, por un hombre y por la obediencia de Cristo soy declarado justo a pesar de que no haya hecho ni una sola obediencia al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Qué maravillosa gracia, ¿no les parece? La de Cristo. Qué maravillosa gracia.
¿Sí? Bien. Entonces, dice, y aconteció que, bueno, ¿qué pasa con Caín? Caín no dice, sí, Señor, pues me toma por sorpresa, ¿no? Porque hay que también tener un poco de consideración con el tipo, es decir, él hereda unas condiciones y luego se da cuenta que comienza a sentir de una forma indebida, ¿no? Una buena respuesta hubiera sido quizá, Señor, yo esto no lo sé, no lo he sentido nunca, es decir, estoy enojado con mi hermano, lo odio, lo detesto, no lo quiero ni ver. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? No pasó eso, sino que él, mire qué dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio, ¿se da cuenta? Y hay que dejar la puerta abierta a que pudo ser algo producto de una conversación, producto de algo que vio. Lo cierto es que también existe la posibilidad de que todo haya sido planeado. Es decir, ningún filtro puso Caín. Y luego continúa así, ¿estamos de acuerdo? En el camino del error. Y ya va usted a ver, porque yo dije en cierto punto de la palabra, que es más probable que nosotros tengamos la típica transgresión de Caín y no la de Adán. Y ya va a ver usted por qué. Dice, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. No sé. Eso es añadir pecado a pecado, ¿estamos de acuerdo? Uno sobre otro. Es decir, vino uno, lo aceptó, vino otro, lo aceptó, vino otro, lo aceptó. Pero eso en sí nos muestra por qué la posición de Caín no le agradó a Dios. Era que Caín no se consideraba pecador. Caín no se consideraba en error delante de Dios. Si a usted le pasa eso, usted le puede cantar a Dios, ponerle publicaciones, decir lo que quiera, abrir una Biblia en su casa, ir a una iglesia, añado, diezmar, ofrendar, servir. Y si usted está en esa posición que está Caín, no le agrada a Dios. ¿Estamos claros en eso? O por lo menos empecemos a estarlo. ¿Sí? No le agrada. Porque ya la misma Biblia nos está explicando qué es lo que pasa. Es que Caín no estaba filtrando el pecado, es decir, porque lo consideraba que su sentimiento era correcto. Él era esa típica persona que por sentirse víctima dice, yo, esto es que hice, es que debía hacerlo. Es que le respondía así y así debí manejarlo. Y lo comprobamos en los textos que siguen. Dice, ¿y dónde está Abel tu hermano? Y le respondió, no sé. Y mire cómo le responde a Dios. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Sí? ¿Con quién estaba enojado? Con Dios también. Para él no era justo Dios. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Es esa típica figura a la que la niña o el niño o el joven o nosotros le alzamos la voz, ¿sí? Justificando nuestro error, justificando nuestra mala conducta, nuestra trayectoria errónea. ¿Sí? Por eso es que los padres a veces ven que los hijos se los corrige y los hijos les responden feo. Dicen, quite usted, ¿no? Y a mí me deja y todo esto y yo estoy bien y justifican su posición, no ven lo que pasa. Esa posición es la posición de Caín. ¿Sí? Que no hayas matado. De pronto te puedo asegurar que no estás muy lejos de hacerlo. ¿Sí? Porque el día de mañana te embarazas o cualquier cosa y entonces vas a abortar porque te justificas a ti mismo o a ti misma. Y digo mismo porque hay hombres responsables de abortos también. Hay hombres que presionan a sus novias o sí, les dicen aborte, yo no quiero eso. Y con la amenaza de que las van a dejar sola, la otra pues que también es una despistada más de este mundo, lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Y todos se justifican, el que lo hice porque tuve, lo hice porque pasó esto, porque ese es el camino de Caín. Ahora vemos por qué es que Dios no lo aceptó. ¿Sí? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea que cuando usted está en una situación en la que el pecado está a la puerta, mire bien qué va a pasar. Porque hay cosas
por ejemplo, del pasado nuestro, que no están bien, no han estado bien. Yo, sin ningún problema, acepto que ha sido así en mi caso, del pasado, pero de ahí a que uno aumente, digamos, el error, ¿sí? El Señor le dice, de tu pasado podemos manejarlo, pero a partir de ahora, cuida eso, cuida tu conducta, tú puedes dominarlo, ¿sí? Tú puedes dominarlo siempre que se lo vea como lo que es el pecado. Porque si usted lo va a invitar a pasar al pecado como si fuera el invitado de honor de su vida, ¿sí? Eso es lo que pasa aquí. Es una simbología, o sea, estos versos son impresionantes en simbología. El pecado está a la puerta. Caín lo que hizo fue abrirle y decirle, bien pueda, usted pase. Es mi invitado de honor. Hay gente que ve así su pecado, ¿sí? Bien pueda, pase. Si eso ocurre en nuestras vidas, estamos en un problema. El pecado se lo comienza a darle un poco de lidia y eso veremos que no es nada fácil, pero cuando uno no lo deja pasar de la puerta porque sabe que es un error. Es mío, sí, es mi pecado, pero no lo dejo porque no hay nobleza allí, hay mezquindad, hay todo eso y es desagradable a los ojos de Dios. ¿Sí? Caín, nada de remordimiento se ve en absoluto, le importa nada. Y Dios le responde de la siguiente manera, leamos. ¿Dónde está Abel tu hermano? Él respondió, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios le está diciendo, yo me entero por otras vías, o sea, yo no te estoy preguntando porque yo no sepa, yo te pregunto es porque ya estoy dando la oportunidad, por lo menos de que reflexiones en lo que ya hiciste. Sí. Esta humanidad, escuche bien, esta humanidad, en mayor o menor medida y con cualquier idea, está más en el camino de Caín, porque todo lo que hace lo justifica, todo, ¿sí? Todo lo que hace lo justifica. Vamos a abortar, lo justifico. Vamos a hacer esto, lo justificamos. Vamos a falsificar un documento, lo justificamos. ¿Sí? Alguien me llamó en estos días y me dijo, no es de aquí, ¿no? Para que lo sepan y estén tranquilos. Me dijo, pastor, lo que pasa es que los detalles se me pierden un poquito. Me dijo, hay una situación con un bien de un familiar en la que tenemos que mentir para poder, pues, que nos quede, ¿no? Y la persona me hacía esta, pues, aclaración, me dice, fue la voluntad del difunto que nos lo quedemos, o sea, no somos ladrones, ¿no? Que quede claro, pero para que las cosas que salgan como queremos tenemos que mentir en un tema de sucesiones y todo eso. Tal vez sí es de aquí, ya me estoy acordando, pero bueno, suficiente, no se tienen que enterar más. Entonces me dijo, ¿y qué debemos hacer? Le dije, pues hermano, es sencillo, es decir, si tienes que mentir y tienes que amañar cosas, no se puede, pues. Y te voy a decir algo, otro pastor te dice, y ora porque el Señor te lo va a dar, y decreta, y si fuera el dominicano también le habla así, con ese estilo y con esa impostación y todo eso. Yo le dije, no, lo que va a pasar es lo que va a pasar, es que no te va a quedar ni un porcentaje tal vez de eso que se supone que debía quedar, pero no te puedo autorizar que hagas lo otro. No, porque si tú justificas eso, justificas todo. Sí, no funciona así. Sí. Y es una persona que yo puedo considerar obediente, es decir, seguramente así lo hará, como se lo aconsejé, pero lo que es importante es decir, es que nosotros, y eso ojalá que el Señor les hable a cada uno, cuando es algo que nos conviene, nuestras líneas morales se corren con una facilidad, que eso da miedo, hermano. ¿Sí? El camino de Caín es ese. ¿Sí? Justificarse hasta lo último. Y abrirle la puerta al pecado como que si fuera el invitado de honor.
Ese es el camino de Caín. No se pregunte usted por qué Dios no lo aceptó. El Génesis es una riqueza tremenda, mis hermanos, da respuesta de todo. Por eso vas a tú encontrar explicación del preso, del ejecutivo, de la empleada de servicio, del artista. Todos están bajo las consecuencias de ese primer Adán. Y algunos tenemos la fortuna de estar bajo las consecuencias del segundo Adán. Justos, declarados justos, sin haber hecho ninguna obediencia a Dios. Solamente habiendo creído que Él pagó por nuestros pecados, ¿sí? Pero para eso uno tiene que ver el pecado en la puerta, es decir, y haber aceptado que muchas veces se recostó con el pecado, cual ramera, disculpe la palabra, e hizo de todo. Por eso es que hay gente que viene a la iglesia habiendo hecho de todo, cosas que no se pueden ni siquiera comentar de lo estridentes que son. Sí. Pero los que están los jovencitos y todo eso, cuidado, el pecado está a la puerta. Ya verás con el tiempo que pues tendrás que asumir una posición frente a eso. Vamos a orar.